¿No es un poco más fácil ese periodismo en la radio? ¿No sucede que en la radio las palabras se las lleva más el viento? No, las palabras no se las lleva el viento porque quedan ahí. Quedan, y además la radio lo que propicia es que otros medios de comunicación, las revistas o los periódicos, tengan ahí una primera pista y un asunto a desarrollar o investigar. Tristemente hay dos varas de medir y lo acabamos de ver la semana pasada. Un superprofesional como es Antonio Herrero comete un desliz. Fíjate lo fácil y lo sencillo que es. Y tú digo porque es muy difícil, porque sigue habiendo dos varas de medir. Don Vicente Real, no sé si ha leído usted el periódico El Mundo en el día de ayer, y cuelo ya un tema antes de empezar con el tema gordo, porque salió un reportaje sobre la figura de don Antonio Herrero Lima, que no hemos hablado aquí, pero que merecía un hueco hablar aquí, aunque desapareciera probablemente antes de que usted y yo pudiéramos seguir los medios de comunicación. Y aunque creo que los que nos siguen en este canal lo tendrán ya bastante situado, explico, don Antonio Herrero era uno de los locutores estrella de la radio matutina en la década de los 90. Empezó un poco antes, la década de los 80, primero en Antena 3 Radio, a partir del año 92 en la cadena COPE. Primero era una mañana compartida con el señor Carlos Herrera y luego quedó en solitario. Y es recordado porque era un discípulo de don José María García y intentó llevar el estilo de García a la política, ¿no? Y a alguien, un locutor matutino muy agresivo. Y el motivo del reportaje es porque él murió en un accidente de submarinismo en el año 98 en Marbella. Hay hasta conspiraciones y teorías conspiranoicas de si ese accidente fue un accidente, pero cuando estaba en ese programa estrella matutino, pero hay una parte sobre la que te quería preguntar la opinión, al margen de que en el artículo del Mundo sobre este tema mencionan a un tal don Juan Francisco Latasa, a quien me encantaría conocer, pero la clave, y es por lo que te quería preguntar, es la actitud que tuvo el gobierno Aznar ante estos hechos. Y explicaré. Don Antonio Herrero vivió toda la época del señor Felipe González. Era locutor de oposición contra el felipismo. Decían todos, Felipe dimisión, todos los días saco contra Felipe González, muy en la línea de los periódicos El Mundo y ABC, que eran, digamos, lo que llaman el sindicato del crimen, COPE, El Mundo y ABC, pues la gente del PSOE los llama el sindicato del crimen, como los periodistas que están en contra del señor Felipe González. Pero cuando cae Felipe González y llega el gobierno de don José María Aznar, ese Aznar pone en marcha el tema del centrismo, que quiere ser un dirigente moderado, centrista. Hablamos del primer señor Aznar, el que pacta con los nacionalistas del señor Pujol y el PNV, tal, y parece que le estorba un poco el estilo agresivo que tiene el señor Herrero, como al enemigo ni agua, no se puede pactar con esto, tal. El señor Pedro J. Ramírez, que está en ese grupo, se separa y también se va al bando centrista de sí, borrón y cuenta nueva. Escribe un artículo, con lo cual se rompe decir, esto que no, ¿cómo que borrón y cuenta nueva? El felipismo tiene que ir a la cárcel todos, tal. Con Polanco, déjate de perdonarle a González, que tú fuiste el culpable, que le dijo al señor González, borrón y cuenta nueva, y mira lo que te ha hecho ahora González, Pedro. Y déjate de fumar la pipa de la paz con Polanco, Pedro J. Ponte en tu sitio, hombre, ponte en tu sitio. No déjate de pasteleos, hombre. Perdona, siempre. Porque han cometido crímenes, tal. Y en ese contexto ocurren los episodios que narran ese artículo, que es, primero, que el señor Miguel Ángel Rodríguez, hoy DIRCOM de la Comunidad de Madrid, en su portavoz del gobierno, llama a Sol García y dice, oye, no podemos ir contando con el señor Antonio Herrero porque está ahí muy radical y tal, no nos sirve. Cuando el Partido Popular llega al poder, a los 20 o 30 días de estar en el poder, me llama Miguel Ángel Rodríguez, que era secretario de Estado para la Comunicación. Y me dice en Moncloa que no podemos seguir contando con Antonio Herrero. Digo, ¿cómo? Que no. Digo, pero si no hay un periodista en este país que haya ayudado más al PP que Antonio Herrero. No, es que ahora nos está dando. Digo, claro, porque lo único que tiene un periodista es su libertad. Y lo último, y vamos a los hechos, que es que en ese año 98 llama a señor Aznar a dos de los colaboradores estrellas del señor Herrero, don Federico Jiménez Los Santos y don Luis Herrero, y dice, oye, que sepáis que no podemos ir contando con el señor Antonio Herrero, porque ese estilo no es el estilo que quiere el gobierno, ese tipo de discurso no nos interesa en estos momentos al gobierno, queremos que haya un grupo de centro-derecha equivalente a lo que es Prisa, El País, pero al revés, pero no nos conviene este estilo. Cuando el día 1 de mayo del año 98 nos invita Aznar, a Luis Herrero y a mí a la Moncloa y nos dice que riñe con Antonio Herrero, que era nuestro amigo, el que hacía la mañana entonces. Yo estaba con Luis de comentarista de Antonio.
un viernes noche, José María Aznar, presidente del gobierno, invita a cenar a Luis Herrero y a Federico Jiménez Los Santos. Y les pide, y también les dice lo mismo, que no se puede seguir contando con Antonio Herrero. Y 2 horas después de esto se muere el señor Antonio Herrero en Marbella. Lectura que hacen todos estos es, bueno, pues ahora tienes que estar en el funeral, en el entierro, más vale que estés ahí, Aznar, y Aznar no fue. Y por eso García dijo, el audio que vamos a escuchar ahora, donde dijo que no haya estado el señor Aznar aquí, demuestra la basura de la condición humana. Que ayer el presidente del gobierno no haya estado en Málaga demuestra la basura de la condición humana. Yo pensé, si el viernes pide su cabeza y el sábado se muere, lo menos que puede hacer, aunque sea un presidente del gobierno, es estar aquí. Un poco el popurrí. No sé qué opinas de esta historia dentro de lo que es el politiqueo de los medios, pero tanto que si se ha contribuido mucho a la lucha de... Hay una lectura muy positiva hacia el señor Herrero, que es decir, Herrero era el periodista heroico, el periodista que era independiente y no se dejaba controlar por nadie. Hay una lectura que es menos benévola, que es decir, no, lo que era el agresivo, el radical, que no entendía que tocaba moderarse. No sé cuál de las dos coges tú y qué opinas de la señora Herrero. Hay algo que has dicho que me parece interesantísimo, y es, en este momento, en el año 98, ya con el PP totalmente asentado, ya no nos interesa esta persona. Evidentemente, al PP le interesaba un Antonio Herrero cuando había que sacar todas las vergüenzas de Felipe González, que no eran pocas en su ocaso, ya a punto de perder ya las elecciones. Siempre, nunca me acuerdo si es el 94 o el 96, 96 más bien. Eso es. Vale. Entonces, este tipo de periodistas agresivos en ese momento le viene muy bien al PP. Vayamos por otro lado. Tú también estás diciendo eso de que no se elogiaba mucho que fuera un periodista independiente, etcétera. Bueno, independiente lo hemos visto en otras campañas de oposición. Siempre recordamos los periodistas proflorentinistas en aquella época del ocaso de Calderón también, cómo se posicionaron muy, muy claramente buscando, como aquí hemos hablado, esa posición, ¿no? Claro, esa posición de privilegio después cuando Florentino gobernase. Había dos lecturas, una que Florentino estuviera a sueldo ya antes, otra que ellos no estuvieran a sueldo pero que fueran lo suficientemente inteligentes como para decir, vamos a coger la primera posición, la pole position aquí, para que cuando gane Florentino sepa, oye, estos desde el primer momento estuvieron aquí. Pienso que también puede ser un poco la idea de Antonio Herrero, políticamente superposicionado y claramente en esa línea, nadie lo duda, pero también el decir, voy a ser lo más vehemente posible para tener esa posición de favor posteriormente. Lo que pasa es que creo que se le da la vuelta a la tortilla, o esto es una navaja de doble filo, y es que una vez que que el PP ya gobierna, pues ya no resulta tan atractivo esa figura tan violenta, porque una vez que estás arriba, una vez que ya estás gobernando, te interesa dar una imagen más, como dices, más centrista, que pueda contentar a todo el mundo en general. Entonces ya la gente un poco más radical, pues... Es que fíjate, una cosa que hacía campaña don Antonio Herrero había dicho que cuando el PP llegara al poder, lo primero que iba a hacer es desclasificar todos los papeles del CSIC que pudieran demostrar corrupciones del Estado, del gobierno, de tal, supongo con la idea de que encontraran material por el que fuera a la cárcel el señor González, ¿no? Cuando llega el PP al poder, que en campaña había dicho que lo iba a hacer, en la oposición, y en el programa de don Antonio Herrero estuvo ahí don Federico Trillo diciendo, cuando lleguemos al poder, todo papel que salga los haremos público, tal, pero llegan al poder y dicen que mejor que no. Que si acaso ya que el Supremo juzgue lo que tenga que juzgar, pero que no lo harán. Y entonces Antonio Herrero, con muy mala uva, recuerda las grabaciones. Voy a ver lo que decían estos señores que van a hacer y no están haciendo. Ahí don Federico, le tomo la palabra en un compromiso. Es decir, si ustedes llegan a gobernar, no habrá materia clasificada que sea ocultada a los tribunales para ocultar los crímenes y los desmanes del GAL y de todo este terrorismo de Estado. Pero ¿cómo puede dudarse, señor Herrero? ¿Cómo vamos a negar luego lo que ahora estamos diciendo? Eso, y si lo hacemos, ahí está, señor Herrero, me saca usted las declaraciones de hoy, como alguna otra vez le he dicho, y me las pone usted para mi propia vergüenza. Pues ahí están puestas, señor Trillo, para su vergüenza y para la de algunos de sus compañeros por este cambio de actitud. Aquí hay dos formas de verlo. Hay una forma de verlo, que es la de periodistas ultra independientes. Yo no puedo hablar lógicamente nunca con José Aznar, pero se hablé con don Miguel Ángel Rodríguez y él lo que me dijo. Él lo ponía de una manera un poco
chantajista casi. Él decía, esos señores nos dijeron, oye, que es de lo mío, o nos dais algo o vamos a contra vosotros. Según, insisto, don Miguel Ángel Rodríguez, lo que querían era Televisión Española y luego en segundo plano Antena 3. Y esto es lo que dijeron, hablaba del grupo, del grupo de los Herreros, Federicos, Luis Herreros, tal, y dijo, nosotros decimos que no van a nosotros nos va a imponer un grupo de periodistas a quien tenemos que nombrar, y como sabes, prefirieron nombrar a la gente como el señor Buruaga o el señor Urdazi, que es el perfil que le gustaba al señor Aznar. Esa es la lectura que me decía don Miguel Ángel Rodríguez, que decía, estos intentaron imponernos, y dijimos, y por eso nos atacaban. Claro, de una manera, quedaría un relato, les deja como, oye, olé, ultraindependientes, contra el PSOE y contra el PP, dentro que para mí no es lo mismo cuando atacas a uno por ser el malo y a otro por ser el blando, que es lo que suele pasar, dices, no es exactamente equidistancia, pero vale. Y la otra forma es decir, o están enfadados porque no había llegado lo que pensaban que se iba a llegar. Es un poco de todo, porque también pienso que para Antonio Herrero es una decepción que el PP no actúe con la vehemencia posteriormente que luego se presuponía que iba a actuar. También se sintió traicionado. Pero no hemos nacido ayer cuando vemos a políticos no cumpliendo sus promesas. O bueno, esta vez era uno de los primeros gobiernos de la democracia, ese PP del 96. Quiero decir, pasamos de Suárez a Felipe. Hablábamos de un tercer presidente, en realidad. Entonces, a lo mejor no estábamos... No sé, claro, me tengo que poner en ese contexto para saber si ya sabían de qué iba la movida. Porque yo no sé si ya sabían de qué iba la movida, que ahora estamos realmente patéticamente acostumbrados a que un político prometa algo y digas, bueno, sí, ya, lo típico. Bueno, ahora ya hemos conseguido algo muy impactante. Eso hay que felicitar al anterior presidente, el señor Rajoy, y al actual presidente, don Pedro Sánchez, que entre los dos han conseguido que ya esto nos da igual. O sea, que ya cuando un político prometa algo, dices, bueno, hoy. Sabemos que hoy promete esto y mañana ya diga, bueno, es que las circunstancias han cambiado, que es lo que hace decir el señor Rajoy con la crisis o el señor Sánchez con los pactos. Dices, claro, por eso digo, ¿sintió traición? Pues me gustaría verlo en su contexto, tal vez en parte, pero creo que es un poco más bien la sensación de decir lo que decíamos, oye, yo que te defendí tan a cara de perro en su momento, necesito que me premies en consecuencia, porque yo me he jugado mucho, porque yo me he posicionado mucho, entonces necesito que me premies en consecuencia. Al no verlo así, dice, pues total, no tengo nada que perder, claro. Y como siempre me he ido bien azotando porque es una posición, poder. Claro, pero porque es una posición muy buena. O sea, para conseguir el poder por norma, no lo va a hacer bien. Entiéndeme a qué me refiero. Sí, siempre va a haber algún error que puede echar en cara. Claro. La lectura que más puede favorecer al periodismo es decir, estos políticos nos utilizan y cuando llegan al poder, nos desprecian. Bueno, estos mismos periodistas intentan utilizar a los políticos para su beneficio propio, pero está claro. Lo que pasa es que cuando no todos, está claro que el PP consigue lo que quiere con todos esos ataques de muchos periodistas que hicieron aquel PSOE, aprovechando, como digo, esa situación lamentable que tuvo en la que se unieron 1000 casos de Felipe González. Sí, los de Filesa, Roldán, etcétera. Efectivamente, todo lo que pues ¿cómo se llama? El hermano del Guerra, toda esta movida. Juan Guerra, cierto, sí, se sumaron ahí muchos de golpe. Entonces, hay porque lleva mucho tiempo gobernando. Es que el PSOE se lo pone, se la deja votando, porque dijo, el peor no lo puede hacer este partido para irse a tomar cosas. Te pongo una última lectura de que se decía en aquella época. Había gente que le cuchicheaba al señor Aznar y puede que se lo creyera, mientras estos periodistas, los señores Pedro J, Herreros, Sansones y tal, decían, has ganado gracias a nosotros. Nosotros te hemos hecho ganar. Pero tenemos la otra lectura, los que decían, has ganado a pesar de ellos. O sea, la imagen tú, centrista y moderna que podrías tener, no ha quedado tan bien porque te han confundido tu discurso con esos radicales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que tiene que haber una política de gestos previa al acuerdo. Y esa política de gestos pasa, a mí me parece, por la parte del Partido Popular, que Aznar defina claramente que algunos de los favores que se les han hecho no los habían cargado. Es decir, que como en todas las guerras, hay francotiradores que son de una partida rebelde que están fuera del control del Ejército General. Me estoy refiriendo a la actitud de Luis María Ansón, de Pedro J. Ramírez, de Antonio Herrero, es decir, de gente que ha colaborado a un clima de intransigencia. Los editoriales de estos medios de comunicación, de interpretación de los resultados electorales, a mí me parecen muy preocupantes. Me parece que no han entendido el mensaje. Hablar de voto vergonzante, de España profunda, llegar a decir, como se ha dicho en los micrófonos de la COPE, que hay que esperar a que se mueran 1,5 millones de socialistas para ganar las elecciones,
pues me parece que es lo contrario del clima de tolerancia que en este momento es necesario. Se enturbió una campaña electoral con un debate sobre el crimen de Estado y los GAL, y la campaña del 96, y tuvo las consecuencias que tuvo. ¿Pero cómo se enturbió si le costó el puesto a Felipe González? No, le costó, perdóname, por la mínima. En unas elecciones que el Partido Popular, según las encuestas, en las que el Partido Popular iba a barrer, y ganó por la mínima. Y ese precedente en Génova 13 lo tienen muy presente, lo que ocurrió entonces, y lo que les costó hacer cierto seguidismo a, como decía Luis Solana, las posturas de determinados medios de comunicación. No, es verdad, mira, me conviene distanciarme de estos. No, en un momento, ves que esto lo hemos visto en política siempre mucho, en un momento, ¿crees que sale un partido, recuerdas algún momento en el que el partido que ha ganado ha salido porque daba la sensación de, es que estos son muy buenos? No, es porque el otro partido estaba súper desgastado por 1000 historias que le habían pasado y podemos enumerar qué es lo que le pasó, como te digo, a Felipe González, qué es lo que le pasó a Aznar, qué es lo que le pasó a Zapatero, qué es lo que le pasó a Rajoy. O sea, bueno, la moción de censura que termina con Rajoy, pero Zapatero tenemos la crisis económica. Que es lógico, a fin de cuentas. Claro, Aznar la guerra y todas estas historias. O sea, quiero decir, hay un montón de detonantes muy potentes. Claro, eso es. Sí, lo comentaba. Eso. Hay un montón de detonantes que hacen que gane un partido, pero porque el otro lo está haciendo muy mal. Entonces, en ese momento, nadie va a criticar que se critique con vehemencia al partido que está gobernando. Es más, el pueblo lo agradece. El pueblo es lo que quiere. Joder, alguien que dice las cosas, alguien que a esto les pone en su sitio, que es que no se calla nada. Claro, en ese momento, pero cuando están arriba, eso, al menos a los que gobiernan, eso... De aquí en tranquilidad. Claro, evidentemente, porque lo que quieren es eso. Oye, y un punto que te has dejado, lo que decía el señor García, ¿crees que si tú has quedado con dos periodistas... Voy a decir una cosa, yo no creo que cuando el señor Aznar les dijo esto a señor Los Santos y al señor Herrero de no podemos contar con don Antonio Herrero, no creo que estuvieran dando órdenes para que fuera despedido, que es más o menos como lo cuentan ellos. Puede ser que sí, porque es verdad que la Conferencia Episcopal y el Partido Popular parecen siempre tener una sintonía curiosa, pero bueno, no siempre tiene por qué cumplirse. Yo tengo que decir que hablé con el presidente de la COPE de aquella época y me aseguró que no, ¿cómo íbamos a estar pensando en despedir a don Antonio Herrero? Claro que don Antonio Herrero, cuando fallece, que está usted de presidente de COPE, aseguran que estaba a punto de ser despedido por el gobierno Aznar. ¿Le consta a usted algo de esto? Porque si la... Pero oiga, es la primera vez que oigo esa noticia. No estaba a punto de ser despedido de nadie. Estaba en la cima de su prestigio, en la cima de su audiencia, y con los mejores ingresos, porque además tenía muy buenos ingresos también José María García, pero José María, los programas deportivos tenían mayor coste de elaboración y de difusión. Por lo tanto, estaba en un momento álgido. Fue un accidente... el barco en que viajaba estaba pasando las vacaciones, pero eso no tiene nada que ver. O sea, en ningún Herrero hubiera continuado todo el tiempo que hubiera querido, de no ser por... A mí me dieron la noticia, estaba descansando en el campo de Salamanca, me dieron la noticia y me quedé helado, salí inmediatamente para Madrid y inmediatamente para el sur para asistir a su funeral. O sea que por lo menos por la parte que corresponde al Consejo de Administración, que es la que usted presidía, no había ninguna supuesta destitución prevista ni nada por el estilo, ni mucho menos. Remotamente. Pero a lo mejor simplemente que para ese proyecto que tenían de gran grupo mediático de centro-derecha, les sobraba el señor Herrero. Pero lo que decían ellos es, si tú has hecho eso, si has quedado con estos para decir que hay que romper con esto y a los 2 días se te muere, tienes que estar ahí en el tanatorio o en el funeral en Marbella, y no estuvo. Te pregunto... Desconozco la relación personal entre ambas personas. Mira, estas cosas son un poco... siempre hay algo que trasciende más. Quiero decir, ¿por qué no iba a ir Aznar? Le sería muy fácil, supongo. Quiero decir, tampoco le supondría... Fueron ministros, de hecho, el PP, o sea... Le supondría nada ir, que yo qué sé, o sea, tampoco... Es una forma de dispararse en el pie o de ponerse en la diana de forma muy fácil. Podría ir solo pues para dar el pego, y ya está, como cualquiera. Joder, es un político, vamos a ver, están acostumbrados a eso, a poner la cara para hacerse la foto, pues ya está. Entonces, creo que siempre hay muchas cosas que nosotros, ni el propio José María García, pueden llegar a controlar. Tú no sabes las relaciones humanas que tienen, no sabes si más allá de eso hay algún tema personal, alguna cosa que hace que no cuadre a nivel personal y que el propio Antonio Herrero a lo mejor no querría que Aznar hubiera estado allí. Eso es algo que sabe García, de oye, si queréis dar la imagen de independencia, a lo mejor viene bien vender
Ahora se han cumplido los 25 años y quizá le hubiera gustado si Herrero se recordaba como aquel al que Aznar al final tenía enfilado porque cae como el rebelde, que siempre suena bien. ¿Sabes qué pasa? Como te digo, hay aquí algo que trasciende a lo que es más allá de lo que hemos podido leer en los periódicos. Entonces, no lo sé. Y aquí no te puedo decir nada, no puedo opinar. ¿Pero qué te parece lo que hizo el señor García? De en el homenaje a Antonio Herrero soltar lo de... Y por cierto, que Aznar no haya estado ayer demuestra la basura de la condición humana. Luego siguen siendo amigos, la ruptura no fue hasta mucho después, pero soltó ya eso. Pues que me parece que es García logrando notoriedad por algo, como te digo, que era fácil decir, cuidado, que esto es un poco, es extraño que no haya venido, tal, algo ha pasado, a lo mejor pasaba algo, no, mejor el titular grande de Aznar es basura por no ir al funeral, fin del tema y no hay discusión. Como digo, siempre dejo un poco en estos casos la duda. Hay un último punto en estos 25 años que se han cumplido, que es el motivo por el que estamos contando esto, que se cumple el 25º aniversario de la muerte de señor Antonio Herrero. Hasta el final. Dice, ¿hasta cuándo se puede ser luchador un periodista por defender sus ideas o sus principios? Pues hasta el final.